Bueno, muy buenos días. Queremos agradecerles en nombre de Keiretsu por su tiempo. Consideramos que con la coyuntura actual es muy importante entender cuáles son estos impactos, estas olas que conforman el marketing digital y por ende el tsunami. Así que bueno. Bien. Les voy a compartir ahora sí la pantalla. Y les quiero comentar brevemente cómo va a ser la dinámica del webinar. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Martín González. Para los que no me conocen, soy el director de Keiretsu. Soy el presidente de IAB Uruguay. IAB es la Cámara de Publicidad Digital Interactiva. Soy docente de la Universidad DORT, de las Facultades de Comunicación y Administración. Soy licenciado en Administración de Empresas, tengo un máster en Administración de Empresas y también tengo un posgrado en Marketing Farmacéutico. Bien. Les presento brevemente, ¿sí?, qué es Keiretsu. Keiretsu surge ya hace 5 años justamente con una idea de trabajar en redes. ¿Sí? Es un término japonés vinculado a desarrollar relaciones colaborativas entre las organizaciones. Tenemos 3 áreas de negocio. Uno es la consultoría, otro lo que es la capacitación, la formación, y otra el desarrollo en distintas áreas, ¿sí? Consultoría en términos de gestión, de comercial, de marketing digital, capacitación también en estas áreas, y desarrollo a nivel de tecnología, audiovisual y de servicios de agencia. Bien, vamos ahora sí directamente a la presentación. Bien, vamos a entender un poquito justamente qué es el tsunami, ¿sí? El tsunami digital. Esta es una imagen, no sé si a alguno le gusta el surf, pero típicamente los que practican el surf están con la tabla mirando hacia el alta mar, esperando justamente que llegue la ola. Entonces, en términos digitales, el dilema es si ustedes ya están esperando la ola, si ya están surfando, ¿sí? Si ya están practicando surf, si ya se revolcaron con esta ola, si lograron pararse a la tabla, y eso justamente lo vamos a ver en el día de hoy. Pero antes, ¿sí? Vamos a hablar de 2 temas que tienen que ver con las ondas de cambio, ¿sí? En particular en este contexto vamos a hacer ahora cierta salvedad, ¿sí? Se habla mucho de omnicanalidad, ¿sí? Entonces hay ondas de cambio en distintas industrias. Acá solamente hice la referencia de algunas que pasan de lo físico a lo digital, y en el contexto actual es importante por un tema de conveniencia. Básicamente es un tema de conveniencia, ¿sí? Y esto disrumpe en algunos modelos de negocio, desde el videoclub de barrio al blockbuster, un modelo de negocio inmobiliario, Netflix, YouTube, y los servicios de televisión paga que también se acostumbraron y se tuvieron que adaptar al estar en todas las pantallas, o el servicio de transporte, los radiotaxis, la aplicación Easy Taxi, salió Voy de Taxi, después surge Uber, justamente también la opción, bueno, distintas opciones en la música, por ejemplo, del cassette al CD, a iTunes, el modelo de iTunes vendían a 0,99 las canciones, a el modelo de Spotify, que es flat y por membresía. En particular, ahora justamente me toca vivirlo como docente universitario, a nivel de la educación. Sí, la educación históricamente fue presencial,
¿sí? Entonces, en estos contextos, plataformas como Ceibal, como el Moodle, y como plataformas de videoconferencias como Zoom o Google Meets, son necesarias y permiten justamente tratar de reconvertir esa propuesta de valor. Después, en otras industrias, los hoteles o el arrendamiento de casas a partir de Airbnb, Booking, y en particular en la medicina, ¿sí? De centros de salud, por un tema de recomendación del gobierno, ¿sí? Surge el tema de la telemedicina y después la realidad, bueno, de la aplicación en forma interdisciplinaria se generó justamente para centralizar la información y poder justamente generar cierta gestión en ese sentido. Entonces, y podríamos seguir avanzando con otras industrias, pero en particular, en términos de negocio, hay como una tendencia de lo físico a lo digital, ¿sí? Pero también hay una realidad que también hay una tendencia de lo digital a lo físico por un tema de experiencia, y esto lo afirmo en este momento actual. Sigue existiendo, porque esta coyuntura vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? El modelo de Dell Computers en su momento entraban a Dell.com, elegían el terminal que querían y después les llegaba a su casa, era digital, hasta que Apple desarrolló el modelo de showroom, ¿sí? Los Apple Store, y inclusive Amazon, que ahora está desarrollándose en otros negocios, desarrolló los pick-up centers de forma de empezar a jugar también de lo digital a lo físico. En la música hay como una onda vintage también al volver al disco de pasta, y también la experiencia que genera un recital en vivo, que en este momento no se puede hacer, pero que es una tendencia, los arenas en el mundo a levantar distintos tipos de espectáculos. Y después, en el deporte, que es algo que particularmente me gusta mucho, hay como una tendencia, antes mirábamos la Vuelta Ciclista o el Tour de France por la televisión, se han masificado ciertos deportes, hay como una tendencia a estar más en contacto con el aire libre. Sé que en este contexto es complejo, pero hay una realidad de lo digital y lo físico por un tema de la experiencia, ¿sí? Sin embargo, en la coyuntura actual, el dilema es ver en la nueva normalidad, qué es lo que va a pasar, todos nos estamos preguntando, si de lo físico si lo de lo digital a lo físico pasa a ser un tema de experiencia en la actualidad o de supervivencia, solamente ir a moverse lo menos posible, tratando de teletrabajar o estar en su domicilio, y de lo digital a lo físico, perdón, de lo físico a lo digital, pasa a ser, en vez de un tema de conveniencia, un tema de transferencia, y en definitiva visualizar después de este coronavirus qué es lo que va a pasar, qué hábitos vamos a incorporar, pero de vuelta. Yo creo que la omnicanalidad va a seguir presente y las dos tendencias pueden convivir en algunas industrias, en algunos casos de lo digital a lo físico y en otras de lo físico a lo digital. Así que, bueno, en contexto de un poco de negocio, vamos a avanzar ahora sí con el tsunami. Bien, pues por definición, un tsunami es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua, ¿sí? Pero me quiero quedar con el concepto de que un tsunami es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía. ¿Qué pueden ocasionar estos tsunamis? ¿Cuáles son los impactos que lo provocan? Los terremotos, los maremotos, meteoritos, activaciones volcánicas. Ahora, si extrapolamos a esto a digital, ¿sí? Esta ola expansiva en digital, ¿cuáles pueden ser los impactos que lo generan? Acá vamos a clasificar en 6 conceptos que vamos a trabajar a lo largo de esta
esta sesión, de este webinar, que tienen que ver con las plataformas, ¿sí? Las plataformas con las cuales nos conectamos a Internet, los contenidos digitales, las redes sociales, la publicidad digital, las métricas, los KPIs, ¿sí? La analítica, y por último el e-commerce, ¿sí? Todos estos impactos, estas olas se interrelacionan y generan esa ola expansiva en la cual tenemos que ver cómo podemos surfearla para tratar de sacar ventaja en términos de negocio en nuestras distintas industrias. Bien. Tenemos un 70%, 71% smartphone, un 29% notebook PC. Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Este es el último informe del Internauta Uruguayo de Radar, que se lanzó en diciembre de 2019. En este chart muestra justamente el número de dispositivos diferentes en un mismo hogar, sigue siendo mayor a mayor nivel de socioeconómico, pero en particular, más allá de la apertura del nivel socioeconómico, vemos que justamente el smartphone es casi un 100%, y en segundo lugar aparece la notebook, o en este caso después el PC. Entonces, no es que realmente eso es lo que pasa. Hoy sí o sí el teléfono inteligente pasa a ser el computador portátil, podemos hacer casi todas las cosas, y después sí, obviamente tenemos el notebook. Y en particular, lo que muestra el estudio, y más en particular en relación a la coyuntura, los Smart TVs, el 50% de los televisores que hay en los hogares hoy son Smart TVs, ya sea a través de algún sistema que lo haga inteligente, o son justamente televisores que hoy se conectan a Internet, y es una realidad de mercado. Así que bueno, esto en términos también de negocio es importante entender nosotros como usuarios por dónde nos conectamos y justamente qué pasa con las empresas. ¿Sí? Entonces, se dice que en Internet siempre estamos conectados, ¿sí? Estamos siempre always on. De mañana nos despertamos con el despertador, del celular, después trabajamos en nuestro notebook, y después de noche podemos seguir con el teléfono o con la tablet, más en estas épocas que muchos teletrabajamos, estamos con nuestros hijos, pero a lo largo del día siempre estamos conectados. Siempre estamos conectados nosotros. Ahora, ¿qué pasa en las empresas? ¿Sí? De vuelta es un estudio del Internauta Uruguayo que se lanzó en diciembre del 2019. Quizás ahora esto haya cambiado un poco, pero el 45% de las empresas uruguayas no tienen ninguna presencia en Internet. Hay más empresas con redes sociales que con sitios web, y esto es una realidad bueno, que a todos en alguna medida les puede llegar a tocar. Y yo, parafraseando al presidente actual, yo le diría, las redes pasan, los sitios quedan, ¿sí? Y esto es importante. Ahora vamos a profundizar un poco en redes sociales, pero a nivel universitario había alumnos que decían: profe, pero ¿para qué sentido tiene tener un sitio web si rápidamente puedo crear un perfil en redes sociales, estar en redes sociales? Pero las redes van pasando de moda, sí, también se van reconvirtiendo, como ahora vamos a ir a ver, pero el sitio web es algo que queda, que es más allá de las redes que puedan llegar a surgir, el sitio web queda. Pero también, como queda, a veces queda en el tiempo, ¿sí? Entonces también el desafío es justamente cómo estar ayornado al tipo de consumo y de uso que hoy tenemos en Internet. Bien. Entonces, en relación a la web, quiero hacer justamente solamente tres consideraciones, ¿sí? Entiendo que por los registrados al webinar hay gente, hay algunos colegas, ¿sí? Que ya manejan perfectamente bien estos
conceptos, otros que no. Entonces es importante entenderlos justamente en términos de negocio. El diseño web responsivo o responsive design, el concepto de usabilidad o de experiencia de usuario, y el SEO, ¿sí? El posicionamiento de los buscadores. Bueno, el diseño web responsivo consiste en que el diseño de un sitio se adapta a las distintas plataformas por las cuales uno se conecta, ¿sí? Si estoy conectado en un PC o una notebook, el diseño, tengo una pantalla más grande. A medida que paso al teléfono, ese contenido el layout se debería poder ajustar justamente para que la experiencia del usuario sea más amigable. Y hace exactamente 5 años, ¿sí? En abril del 2015, Google sacó una notificación advirtiendo a aquellas propiedades de los distintos sitios que aquellos sitios que no estaban optimizados para móviles serían penalizados en el PageRank, es decir, en los resultados de búsqueda. Entonces, obviamente que hay sitios web que de repente tienen más de 5 años y quedaron un poco en el tiempo, pero hoy por hoy tener un sitio web es fundamental que pueda adaptarse a las distintas pantallas. Por eso se habla de diseño web responsivo. Generalmente todos los manejadores de contenido, que son las plataformas por las cuales uno crea los sitios web en la actualidad, todos tienen diseño responsivo. Pero es un concepto que es importante manejar, no solamente por la experiencia del usuario, sino porque a la hora de buscar un sitio, si no tiene un diseño responsivo, Google lo puede llegar a penalizar. Bien, el otro concepto, ¿sí? Es un poco contradictoria el concepto en este contexto, ¿sí? Es la usabilidad. La usabilidad, la experiencia del usuario. Cuando ustedes hablan de usabilidad, leen cualquier bibliografía, la imagen es el cajero automático, ¿sí? La persona debe poder interactuar con ese dispositivo y poder extraer dinero o depositar dinero sin mayor inconveniente. Es muy intuitivo, botones con colores. De eso se trata justamente. La usabilidad se trata de analizar la estética, la facilidad que tienen un dispositivo a la hora de interrelacionarse con un usuario y justamente cuán amigable es. Entonces hay algunas variables que son importantes a la hora de analizar la usabilidad, como puede ser el concepto del tiempo de carga del sitio. Hay sitios que son lentos, eso hace que nosotros, que cada vez somos más ansiosos, abramos otra ventana o nos vayamos. Tiene que ver con que justamente esté optimizado para móviles, que tenga un diseño web responsivo. Tiene que ver con la categorización, tiene que ver con cuanto más intuitivo sea ese sitio, cuanto más claro sea el objetivo que quien diseñó el sitio quiere por parte de los usuarios, más amigable va a ser la experiencia, mejor usabilidad va a tener el sitio. Entonces, trabajar en términos de usabilidad es importante. Y acá les pongo el ejemplo cuando ustedes, ahora que está como de moda el concepto del bricolage, de trabajar, de arreglar la casa, dado que estamos más tiempo en casa, imagínense que ustedes tienen un sitio viejo y que quieren empezar a ajustarlo. Sí, pueden hacer ajustes, es decir, trabajar sobre la usabilidad del sitio, a pequeñas mejoras que impactan en la navegación, pero a veces hacen tantos parches que lo mejor es arrancar con un sitio de vuelta en el cual queda clara cuáles son las distintas categorías que va a tener, qué es lo que queremos que el usuario haga. Entonces, trabajar sobre la usabilidad es un tema muy importante también a considerar. Y por último, el concepto del SEO o posicionamiento orgánico de los buscadores, o Search Engine Optimization, que justamente lo que habla es qué debe hacer la empresa con su sitio web para que posicione más arriba en los buscadores, que cuando la gente busca realmente aparezca como resultado de búsqueda mi sitio, ¿sí? Entonces, acá voy a dejar de compartir y les voy a hacer un ejemplo
no sé si las conocen, hay una herramienta de Google que es gratuita, que se llama Google Trends, trends.google.com, ¿sí? Y en el contexto actual, que sirve justamente para buscar tendencias de búsqueda que está buscando la gente. Por default siempre aparece información de Estados Unidos, pero en algunas funcionalidades, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, puede aparecer Uruguay. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, COVID-19, y en vez de Estados Unidos vamos a poner Uruguay. Vamos a buscar gripe. Vamos a buscar vacunas. Vamos a buscar SARS-2 o SARS-CoV-2. Y vamos a buscar, perdón, y acá está mostrando, estos son los intereses de estas búsquedas en Uruguay en los últimos 12 meses, pero si yo pongo en los últimos 90 días, vamos a ver cómo esa gráfica es mucho más cercana. Y vamos a buscar justamente cómo es el interés en los distintos departamentos, ¿sí? Y consultas relacionadas, ¿sí? Por ejemplo, con COVID-19, Uruguay COVID-19, COVID-19 Uruguay, COVID-19 síntomas, casos de COVID-19, síntomas de COVID-19, Ecuador COVID-19, etc. Pero tengo la opción de buscar algo más y voy a buscar coronavirus. ¿Qué pasa cuando yo busco coronavirus? Se me dispara justamente y me hace que los otros términos de búsqueda queden un poco obsoletos. Entonces, en realidad, la gente no está buscando SARS-CoV-2 ni COVID-19, está buscando COVID-19, pero está buscando en realidad el coronavirus. Entonces, esto es importante en términos del SEO. ¿Por qué? Porque si ustedes están empezando, ahora vamos a ver el tema de los contenidos, cuáles son aquellos términos de búsqueda y generar contenidos en los sitios que incluyan estos términos de búsqueda, estas palabras claves, para que estén vinculados justamente como la gente busca. Entonces, una reflexión que yo le digo del SEO siempre es, el SEO es como ir al gimnasio. Uno va al gimnasio el primer día y les duele todo, ¿sí? O salen a correr el primer día y les falta el aire, pero cuando pasan 3 meses, ahí sí realmente como que se sienten mejor, empiecen a haber cambios, etc. ¿Sí? O como la dieta que arranca el lunes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se necesitan 3 meses? Porque este es un periodo de aprendizaje entre entender nosotros como usuarios qué está buscando la gente y poder justamente ir adaptando esos contenidos para que las arañitas, ¿sí? Google tiene los spiders o las arañas, que lo que hacen las arañas es empezar a indexar los contenidos que tiene el sitio y ve justamente en base a qué están categorizados y si consistentemente tienen información relevante por lo cual figuran. Entonces ese trabajo de SEO lleva tiempo y no es algo estático, es algo dinámico. Por eso hago la analogía con justamente ir al gimnasio o arrancar la dieta, porque no es algo inmediato, sino que lleva su proceso y su tiempo. Y termino hablando del SEO, hablando que se trabaja tanto dentro del sitio, con ajustes que se pueden hacer, como fuera del sitio, pero la idea no es profundizar en el SEO, sí, resumiendo el tema de la web, recuerden la importancia de que los diseños sean responsivos, adaptados para móviles, de que la usabilidad como experiencia de usuario que sea lo más intuitivo y amigable posible en la navegación, y que ese sitio cargue rápido, y después que trabajar para que aparezca los primeros resultados de búsqueda orgánicos en los buscadores. Bien. Mobile first, ¿sí? El concepto que quiero que se queden es mobile first. Hicimos la encuesta, aparece que justamente ustedes se conectan más desde el smartphone que la notebook, también usan la notebook, pero eso a la hora de analizar también las fuentes de tráfico a distintos medios
realmente ha crecido significativamente el tráfico desde móviles. ¿Sí? Hay sitios que el 70-80% del tráfico se consume desde móviles, y es natural y es real. Entonces, de móviles quiero manejarles también 3 conceptos: la naturaleza de los móviles, el consumo sobre móviles y algunas reflexiones sobre las aplicaciones. Bien, en relación a la naturaleza de los móviles, ¿sí? Cuando ustedes van a leer un libro, un diario, una revista, generalmente nos enseñaron a leer de izquierda a derecha, ¿sí? En los móviles, la lectura se hace de arriba hacia abajo. Por eso estamos scrolleando permanentemente el celular, ¿sí? Entonces, por eso es importante, justamente, retomo lo que decía hoy, de que el diseño web sea responsivo. Alguno de ustedes seguramente entró a un sitio que el menú no se adapta y tienen que estar corriéndose de derecha a izquierda o agrandando la letra, justamente porque ese sitio no está optimizado para móviles. Entonces, en los móviles la lectura se hace de arriba hacia abajo, ¿sí? Es touch, ¿sí? Es importante que esto, porque no tengo un teclado de touch, entonces también a la hora de diseñar botones o banners que sean lo suficientemente, tengan el tamaño adecuado para que yo pueda justamente tocar las distintas opciones. Es mucho más visual. Vamos a ver justamente que el consumo y el uso que se da de los móviles tiene que ver con esto, con lo visual y con lo multimedia. Es más social, ¿sí? Hoy el consumo de las redes sociales, más del 90% se da desde los móviles. Prácticamente son todos consumos a través de las aplicaciones. No hay navegación desde el navegador web, cada vez es menos, ¿sí? Y después algunas funcionalidades que tienen los móviles por su naturaleza, que son el tema de la geolocalización, que es importante en términos publicitarios o en distintas funcionalidades, y las notificaciones, ¿sí? Se pueden generar notificaciones push, justamente, que es un servicio de mensajería, que es algo que es parte de la naturaleza de los móviles, ¿sí? Entonces es importante el concepto de mobile first, porque a veces, vuelvo al tema de diseño responsivo, a veces nosotros tomamos la decisión de voy a cambiar el sitio, voy a hacer un sitio nuevo, y lo estoy viendo en mi monitor de la notebook 15 pulgadas, o en un monitor de escritorio 23 pulgadas, pero la realidad es que el consumo de móviles, el consumo de ese sitio va a pasar por cómo se ve y cómo se navega desde el teléfono. Entonces, sabiendo que la tendencia es hacia ahí, lo importante es pensar en ese contenido y cómo pensar el layout y la adaptación a las distintas pantallas. Bien, en relación a la presencia de móviles, hay 3 tipos de presencia, ¿sí? Está esta web que es diseño responsivo, que se adapta, pasa de 3 columnas a 2 columnas o a 1 columna en función de la pantalla que tengo y cómo se van adecuando justamente esos contenidos. Puedo tener un sitio para móviles, un sitio específicamente sería M. el nombre del sitio, desarrollado para móviles, o podría tener una aplicación, ¿sí? Son las 3 modalidades que tenemos para tener presencia en dispositivos móviles. Bien, en relación al consumo de medios, ¿sí? Esto es un gráfico de eMarketers de fines del 2019, que habla justamente del tiempo que se utilizan en distintos dispositivos, y acá aparece el rey son los smartphones, con más de 4 horas. Hablo de Reino Unido porque Reino Unido es como, en el mundo de marketing digital, es como el líder, el más avanzado, y ahora vamos a hacer una bajada a Uruguay en este contexto. Aparece justamente los smartphones, después la televisión, y después bastante más estables los otros dispositivos. Ahora, ¿cómo puede ser que estemos en promedio 4 horas? Se dice que en Uruguay ya son 6 horas, ¿sí? Desde el teléfono, es más inclusive, pero en realidad cuando nosotros vamos a analizar y vemos cuáles son los usos que se le da, esto también es un gráfico del internauta uruguayo del 2019, vemos que los principales usos, el 2019 está en rojo, es chatear, redes sociales, mail, navegar en buscadores. O sea, hoy veíamos que por practicidad
el teléfono móvil pasa a ser el computador. Entonces, realmente, hoy se le da todos los usos, desde mensajerías, redes sociales, mail, buscadores, mirar videos, ¿sí? Que cuando yo empiezo a consumir videos, es como el tiempo, o escuchar música, el tiempo que utilizo ese dispositivo aumenta, ¿sí? Bien. Perdón. Bueno, en realidad no se las voy a tirar porque ya lo vieron, ¿sí? Este es un ranking que muestra a nivel mundial las descargas de aplicaciones en el 2019, ¿sí? La fuente es una herramienta justamente de analítica de aplicaciones, y aparece en primer lugar WhatsApp, después TikTok, después el Messenger de Facebook, Facebook, Instagram, etc. ¿Sí? Estas son, a nivel mundial, el ranking de descargas de aplicaciones. Ahora, ¿cuál es la realidad en Uruguay? La realidad en Uruguay es que a mí el internauta preguntó qué aplicaciones tenés en el celular y cuáles has usado la última semana. También aparece WhatsApp en primer lugar. Pero esto es viejo, porque esto es justamente del 2019. En la coyuntura actual, yo entiendo que esta foto podría llegar a cambiar, ¿sí? Bien, y un tema de la aplicación, de las aplicaciones en general, no solamente es el tema de las descargas, sino es el tema de la frecuencia de uso. Si yo utilizo una aplicación de un banco para hacer transacciones o consultar el saldo, la voy a usar habitualmente, o si leo, bueno, si uso un servicio de mensajería, pero el tener una aplicación, por tener una aplicación, compite a veces con el espacio que puedo llegar a tener el teléfono. Entonces, y si van a pensar o están pensando en desarrollar una aplicación, piensen no solamente para qué sistema operativo desarrollar la aplicación en función del público objetivo al cual ustedes apuntan, sino también el pensar cómo va a ser ese mantenimiento, porque los sistemas operativos están permanentemente versionando distintas versiones por un tema de corregir bugs o errores. Entonces puede ser que la aplicación no me funcione bien para determinado dispositivo o determinado sistema operativo. Entonces es importante que ustedes tengan previsto no solamente invertir en qué sistema operativo van a hacer la aplicación, según el público objetivo, cuál va a ser la funcionalidad de esa aplicación y darla a conocer para que la gente la descargue, sino pensar justamente en ese mantenimiento para que no tengan problemas. Bien. Este es un gráfico de Comscore, ¿sí? que ya tiene algunos años. El crecimiento más rápido en apps se da en servicios que simplifican y ayudan en la vida real: transporte, ejercicio, citas, ¿sí? Y acá justamente aparece, bueno, Waze, Fitbit, Uber, Tinder. Esto es del 2016, y yo les voy a mostrar un gráfico ahora, que esto es del día de ayer, ¿sí? Es un gráfico que muestra el ranking de las aplicaciones de los stores. En particular acá estamos mostrando de iOS y aparece en primer lugar el Zoom. Bueno, después TikTok, un jueguito, pero aparece después Cisco Webex, y después más abajo aparece Hangout Meet de Google. Entonces, tiene sentido que en el contexto actual nosotros estemos utilizando estas plataformas para comunicarnos. Y es una realidad, por eso es una foto y tiene que ver, bueno, cuál es el uso que vamos a darles a estas aplicaciones, y si justamente me simplifica el tema de como dice acá, los servicios que simplifican y ayudan a la vida real, como la propia aplicación del COVID-19 que se acaba de lanzar. Bien, vamos a hablar ahora de los contenidos, ¿sí? Otra ola que es importante en relación a los contenidos. Y le voy a hacer una pregunta en relación al público objetivo que ustedes tienen en sus negocios, para justamente tratar de entender. Pueden elegir más de una opción. La idea es que indiquen todos los públicos objetivos a los que su organización ofrece productos y servicios. ¿Sí? Puede ser más de uno. Entonces,
Si es consumo masivo, si son profesionales, si son hombres, mujeres, familias, corporativo, gobierno, otros. La idea es que ustedes puedan justamente votar. Bueno, les voy a compartir los resultados, ¿sí? En realidad tenemos de todo, ¿sí? Hay corporativo, hay profesionales, hay consumo masivo, hay gobierno. Entonces, ¿por qué hago esta consulta antes de hablar de contenidos? Porque a la hora de generar contenidos tenemos que pensar justamente en estos públicos. Y si le hablamos solamente a un público, a más de un público, ¿sí? Bien. Entonces, en relación a los contenidos, acá quiero tratar de sistematizar, ¿sí? Primero está la definición de los ejes temáticos, ¿tá? Tanto para la web como para los distintos perfiles en redes sociales que ustedes tengan, es importante definir cuáles van a ser los ejes temáticos, cuáles son los temas que voy a trabajar. Y esto es como si fuese un trípode, ¿sí? Y entiendo que por contexto de mercado, quizás hoy alguna industria, alguien que esté acá presente en el webinar, no esté pudiendo vender porque no está, no se lo permite. Entonces, es como si fuera un trípode en el cual tenemos información y educación por un lado, por otro entretenimiento y sociabilización, y por otro ventas, comercial. ¿Ah? Entonces, es importante que haya un equilibrio justamente entre los contenidos que se van a generar para los públicos objetivos que ustedes tengan en función de estos tres ejes temáticos. Y obviamente el desafío es, en esta coyuntura actual, aquellas empresas o aquellas industrias que no estén pudiendo vender por determinadas circunstancias el producto o servicio que tienen definido por definición, y en el caso de que no lo puedan redefinir y reconvertir, yo los invito que recorran los otros dos ejes, que aprovechen esta instancia para informar, para educar y también para entretener y sociabilizar. De forma de las marcas y las empresas tienen que seguir utilizando los canales de comunicación y trabajar en base a estos tres ejes, ¿sí? Es importante, yo siempre hago la referencia, si ustedes tienen, no sé, un sitio o una red social y solamente es producto, 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 realmente no puedo generar un vínculo, una sociabilización. Ahora, si es solamente filantrópico y no tengo un objetivo comercial tampoco, y también nadie mejor que ustedes, que son los dueños de sus productos y servicios, para hablar con propiedad de esos productos y servicios. En épocas de fake news, ¿sí? de mucho contenido falso y de dudosa fuente, el poder acceder a contenidos de calidad, tanto en medios de comunicación, con rigor periodístico, como en sus propios sitios, ustedes son fuentes de información relevante para sus distintos públicos. Bien, y después, una vez que se definen esos ejes temáticos, definir una planificación, ¿sí? Una planificación editorial en función de, como vamos a ver ahora, también las plataformas en las cuales estos contenidos se van a ir generando. Entonces, esos contenidos, una vez que definimos los ejes, tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles van a ser las plataformas? Por un lado tenemos lo que es texto puro, ¿sí? Por otro lado tenemos todo lo que es gráfico y fotos. Por otro lado tenemos el video, que cada vez crece más el consumo de video, y es una tendencia, por eso se agrandan las pantallas de los teléfonos, y por eso cada vez hay más consumo de video desde los teléfonos, y por eso cada vez más las plataformas se pelean, ¿sí? Las redes sociales se pelean por ser el principal distribuidor de ese video. Y después también hay una tendencia a los audios, con los podcasts, con los mensajes de audio a veces que son eternos, pero hay una realidad justamente en este sentido también, ¿sí? Entonces el desafío es, una vez que se definen los ejes temáticos, de qué voy a hablar, con qué frecuencia, ¿sí? Cómo se van a distribuir tanto informativo como recreativo, social, con comercial, es cómo adapto esos contenidos a los distintos formatos. ¿Sí? Por cada plataforma tiene características diferentes,
surgió Instagram y los videos en vez de ser horizontales pasan a ser verticales y no quedan cortados. Hay plataformas que en función que limitan la duración de esos videos. Hay mucho contenido, hoy es un pecado tener un contenido que no tenga una foto ilustrando, por lo menos una foto ilustrando un contenido, así como a nivel de texto sigue siendo relevante y acá históricamente siempre los periodistas estaban tratando de, bueno, voy a ganar el Pulitzer, pero en realidad ahora el desafío del periodista es lograr que su nota sea más vista, y esto tiene que ver justamente bueno, más allá de la calidad para generar ese contenido, en titular no tanto para los Pulitzer, sino justamente para las arañitas de Google que puedan buscar. Entonces, cómo trabajar el SEO de ese sitio, de ese contenido, para que realmente sea relevante. Entonces acá, en relación a los contenidos es, ok, tenemos los contenidos, vamos a generarlos y adaptarlos a cada una de estas plataformas. Y después, lo clave con el tema de la generación de los contenidos y la adaptación a los formatos es la distribución de los contenidos, ¿sí? La distribución de los contenidos es fundamental y es lo que va a hacer que justamente puedan distribuirse por los distintos canales que consume el usuario y acá es muy importante la distribución y también adaptar los contenidos para su distribución. No sé si lo tienen presente, quizás algunos y otros no, pero por ejemplo hoy las redes sociales se han transformado, lo vamos a profundizar ahora, en un canal fundamental de atención al público, por un lado, pero también de distribución de contenidos, ¿sí? Por cómo están diseñadas, hoy se pueden distribuir y se pueden generar videos en vivo, transmisiones en vivo, y después ese vivo se pueden subir a las distintas redes y generar consumo VOD, ¿sí? La distribución de los contenidos en los sitios corporativos de ustedes, van a tener algunos indicadores como pueden ser la cantidad de páginas vistas, a mayor contenido, mayor cantidad de páginas vistas, cómo esos contenidos también se pueden distribuir desde las redes para que llegue tráfico al sitio, y eso lo que va a hacer también es aumentar el tiempo promedio de sus clientes, de sus prospects en las distintas propiedades digitales que tengan. También la distribución de los contenidos a nivel de mensajería, ¿sí? Hay servicios de mensajería, bueno, el WhatsApp a nivel corporativo se está utilizando, Facebook Messenger se está utilizando, surgen los chatbots, que ya se estaba hablando hacía tiempo de los chatbots, pero ahora justamente las fax o las preguntas frecuentes se transformaron en un chatbot que tiene un motor de inteligencia artificial, pero que básicamente emula lo que es un flujo de una conversación y trata de automatizar procesos. Y por último, la gestión de la base de datos, ¿sí? A partir de mailings, MailChimp o la plataforma que ustedes utilicen, justamente para trabajar sobre esos contenidos y distribuirlos en función de los intereses por el canal que sea, ya sea por las redes, o por la web, o por la mensajería, o por la base de datos. ¿De qué depende? Bueno, del tipo de contenidos, pero sobre todo cuál es el público objetivo que ustedes tienen por delante. Esto es muy importante, adaptar los contenidos de vuelta a la distribución. Bien. Y por último, y alguna idea, no solamente generarlos, adaptarlos, distribuirlos, sino cómo se pueden llegar a monetizar, y acá quiero que ustedes entiendan también un poco cómo funciona este ecosistema. Por un lado, las redes sociales, están los influencers, que hoy son medios, en definitiva también, porque tienen sus seguidores, tienen su alcance. Están los embajadores de marca, y está el concepto de marketing de afiliados. Seguramente alguno de ustedes haya visto en YouTube reviews o unboxing de productos, y la persona que hace esa presentación le dice, acá abajo tenés links con ofertas que podés. Eso es un sistema de afiliados que la plataforma, Amazon o la que sea, por esos
esos prospects que le llegan, le va a dar justamente una comisión. Es un modelo que funciona, así como los influencers, bueno, así como los embajadores. En relación a la web, está el modelo de suscripción, el paywall, que está bastante ahora en épocas de coronavirus, como bastante en cuestionamiento, si se liberan o no se liberan las notas. Yo que vengo del mundo de los medios de comunicación les diré bueno, que es importante, ahora vamos a ver con el tema de la publicidad, bueno, que la suscripción es un modelo viable, hay que ver si realmente es relevante ese contenido para pagarlo o no, pero es un modelo. Y después a nivel de monetización está el branded content, que lo vamos a ver en publicidad o la propia publicidad. En relación a la monetización de los mensajes, están los SMS, las notificaciones push o la publicidad. Y en lo que tiene que ver con la base de datos, si ustedes tienen, pueden tener newsletter informativas a sus clientes o pueden tener email marketings que son promocionales. Tienen que definir también cuál va a ser la frecuencia y qué tipo tienen. Y acá se puede hacer en función del tipo de clientes que tienen y tipo de preferencias, vender determinados productos, hacer upselling o cross-selling. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar a redes sociales. ¿Sí? Le voy a hacer una nueva pregunta sobre redes sociales. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden hacer por preguntas y respuestas o por el chat, y que después tengo a Sami, que es Sami Fleischer, el consultor asociado en Keiretsu, justamente tema de gestión humana, que me está dando una mano con el tema de las consultas que surjan. Así no corto la presentación y dejamos un espacio al final para poder evacuar consultas. ¿Sí? Bien, en relación a las redes sociales, acá está. ¿Cuáles son las dos redes sociales que más utiliza? ¿Sí? Acá podemos usar más de una, pero la idea es que por favor nos indiquen cuáles son las dos redes sociales que ustedes más utilizan. Voy a compartir los resultados. Aparece WhatsApp, ¿sí? Vieron que era la aplicación más descargada, tanto en 2019 como, y ahora, bueno, el Zoom aparece como aplicación, pero aparece WhatsApp, aparece Facebook e Instagram, LinkedIn y Twitter, ¿sí? Y alguna otra por ahí, siempre hay alguna red social. Decía que las redes sociales pasan y los sitios quedan, y pensaba cuando repasaba esta presentación, si alguno de ustedes se acordará de MySpace, ¿sí? MySpace fue como la primera red social que surgió, después surgió Facebook y bueno, como MySpace dejó de existir, pero en el mundo somos los mismos seres humanos que deambulamos en una red o a otra en función de un poco de quién está en esa red y qué es lo que me ofrece. Bien. Entonces, redes sociales, esto no es un curso de Community Manager, ni mucho menos, pero en términos de negocio quiero hacer ciertas reflexiones. Una definición de redes sociales es la forma en la cual sociabilizamos, ¿sí? ¿Qué audiencia hay atrás de cada red? ¿Cuáles son los usos principales de cada red? Y, en particular, una terminología común. Las redes como que han madurado en este sentido y se han estandarizado justamente en función de experiencia del usuario, y los emojis, los stickers, los hashtags y el arroba haciendo referencia a un usuario, hoy son comunes a las distintas redes. Antes uno pensaba en hashtag y pensaba en Twitter, pero hoy hashtag, el numeral, es una forma de indexar contenido y de poder buscar contenido en las redes sociales, o el arroba de buscar un usuario en particular. Entonces, los emojis, los stickers, los hashtags y los usuarios son comunes hoy a todas las redes sociales. Bien. Acá les muestro dos gráficos y antes de... Bueno, Facebook está empezando a decrecer y sigue creciendo Instagram, pero hoy por hoy Facebook es la red masiva, sigue siendo la red. Y es más, Facebook, Instagram y WhatsApp son de Mark Zuckerberg.
¿sí? Entonces, en definitiva, pero son propiedades distintas. Entonces, Facebook e Instagram aparecen como las redes más utilizadas. En este ranking no aparece WhatsApp porque seguramente en el estudio no lo hayan presentado como red, sino como servicio de mensajería. Pero fue también lo que surgió a partir de ustedes. Y acá las principales razones por no tener cuentas en redes sociales es la falta de interés o de tiempo o la creencia de que no sirven o no sea adecuado al rubro de la empresa. Hace más de una década que estoy en el mundo del marketing digital, ya no soy un millennial, pero me he encontrado con alguna reflexión de alguna empresa o de algún empresario que me dijo en su momento: mirá Martín, yo no estudio las redes sociales porque en realidad como mi negocio es un servicio, puedo estar expuesto y me pueden llegar a decir cualquier cosa, entonces es mejor no estar. Y mi respuesta fue: mirá, entiendo lo que te pasa, pero en realidad la gente puede estar hablando de ti, de tu negocio, de tu servicio, y lo peor que puede pasar es que la empresa no tenga presencia en las redes sociales justamente para dar una respuesta, para gestionar esa conversación. Entonces, es muy importante. Y lo que pasó con el tiempo era que es mucho más fácil crear un perfil en Facebook o Instagram, después había que ver cómo se generaban contenidos atractivos y se empezaba a patrocinar para que creciera esa red, que levantar un sitio que requería contratar un hosting, un dominio, comprar alguna plantilla, temas de seguridad. Era como mucho más sencillo crear una red social. Pero la discusión estoy hablando ya unos años atrás, era que, bueno, no, red social no, porque mi compañía puede caer expuesta. Entiendo que sí, que en algunas industrias puede haber algún tema de compliance, por eso es importante identificar cuál es la red, y en cada una de las redes, ustedes como propietarios de sus perfiles a las redes, van a definir el tono de la comunicación y cuál es el objetivo de esa red, si mayoritariamente es informativo, si mayoritariamente es sociabilizar y entretener, o tiene un fin comercial. Mi sugerencia es que sea un equilibrio de los tres, pero en función del tipo de negocio, obviamente va a estar más ponderado una pata que otra, justamente de los ejes, ¿sí? Bien, vamos a brevemente hablar de cada una de las redes, ¿sí? Facebook es como la red más vieja, más antigua. Se dice por ahí que los hijos escapan de Facebook y se van a Instagram, o se fueron en su momento a Snapchat porque eran como más sofisticadas y no podían entenderlas. La realidad es que Facebook sigue siendo la red más grande, más importante, en la que primero desembarcaron las empresas con sus páginas, con su fanpage, y que Facebook también se ha tenido que adaptar y así se ha tenido que ir reconvirtiendo a esta nueva realidad en la cual estamos en más de una red. Internauta pasado decían que estamos por lo menos en dos redes, por eso justamente preguntaba en cuáles redes están. Naturalmente no nos da las horas del día para poder actualizar los perfiles en 4, 5, 6 redes sociales, entonces naturalmente la preferencia es estar en dos redes. Pero ahí les muestro justamente el menú para que vean las distintas ofertas que ofrece Facebook y cosas que antes, bueno, por ejemplo, el tema de las parejas, sacó un tema, hay una tendencia ahí justamente a la sociabilización, pero temas que llaman la atención, por ejemplo, que tiene un módulo para publicar empleo y que la gente se pueda postular directamente por Facebook, o los eventos, y en particular la pelea que Facebook tiene con Google, ¿sí? Por el tema del video. Entonces los dos tienen una puja muy importante. Facebook tiene los videos, una sección que es Facebook Watch, y tiene el concepto del vivo y el VOD, ¿sí? La idea es, obviamente, que orgánicamente, si ustedes suben un video directamente en Facebook, orgánicamente va a tener más alcance que si ustedes en una publicación pegan un link de Vimeo o de YouTube, ¿sí? Pero la realidad justamente es que como la gente mira más, se concentra más mirando video, quieren ver por qué red terminan cuál es la red preferida
para consumir video, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver justamente con Facebook, que en realidad como que empezó a desarrollar servicios, no solamente el empleo, sino que el tema del marketplace, y ahí les ponía algún ejemplo como los grupos de compra, quiero tus muebles, quiero tus casas, etcétera, que surgen, son grupos cerrados que la gente puede llegar a participar, y hoy hay opciones en Facebook para directamente vender, ahora al final vamos a hablar un poquito de e-commerce, o también las transmisiones en vivo, y que los propios medios de comunicación en realidad se han reconvertido y están justamente, tienen presencia en las distintas redes sociales como forma de, como recién veíamos, de distribuir esos contenidos y poder llegar a más gente con contenidos adaptados para cada una de esas plataformas. En lo que tiene que ver con Instagram, que es como la vedette, ¿sí? Como la que está más de moda, arrancó siendo una red social de filtros de fotos y se fue sofisticando cada vez más. Antes solamente era un tema del feed, después surgió el diferencial de las historias, inspirado un poco en Snapchat. Y aparecen cosas interesantes como el tema de los vivos, ¿sí? Que es un fenómeno social que yo estoy particularmente estudiando, de algunas celebridades o algunos periodistas o algunos influencers que lo utilizan justamente como su canal de comunicación. Monetizan mejor Instagram que Facebook, los influencers, ¿sí? Pasó de ser tan fotográfico y es mucho más consumo de video. De hecho, sacó Instagram TV porque las historias tenían un límite de segundo de los videos. En Instagram TV podés subir contenidos de más de 1 minuto. Entonces, de vuelta, y Instagram es de Facebook. Entonces, Facebook e Instagram están preocupados por el consumo audiovisual y cómo empezar a ser un medio de comunicación, un canal de comunicación para generar contenido audiovisual. ¿Sí? También Facebook sacó su servicio de mensajería, el Messenger, para complementar justamente lo que es WhatsApp, y acá está la automatización a través de chats o de automatizar preguntas, respuestas a preguntas frecuentes, de forma de también poder canalizar lo que es la atención al público. Y en particular, bien, vamos justamente ahora sí a WhatsApp, ¿sí? El tema del chat o el chatbot, el tema de la mensajería, ¿sí? El servicio de atención al cliente, horario extendido, los grupos, ¿sí? Los grupos sociales, N grupos sociales de toda índole, o grupos de trabajo, los grupos de difusión, que es una herramienta interesante, y los workflows, en realidad también, porque a veces hay herramientas como Trello, como Asana, justamente para trabajar, para compartir información, para gestionar los equipos, pero personalmente me ha pasado que como que a veces por un tema de experiencia de usuario es más práctico en algún caso utilizar un WhatsApp, entonces hay que poner reglas, pero hoy por hoy, inclusive el WhatsApp web, que permite compartir archivos sin que pierda la calidad, es una herramienta muy utilizada y surgió de la propia votación que hice con ustedes, que la mayoría la consideraban como la red social fundamental. Después YouTube, ¿sí? YouTube es el segundo buscador del mundo. El primero es Google, el segundo es YouTube. YouTube es de Google. Pero acá es importante también, de vuelta, plataforma no solamente publicitaria, sino que los contenidos que hoy se generan después se están distribuyendo tanto por Facebook como tanto en vivo como on demand, como por YouTube, porque son como las plataformas que hoy sí se están pensando justamente en video. Y acá en YouTube, en función del tipo de negocio de ustedes, pero hay muchos tutoriales, ¿sí? Hay muchos reviews, hay webinars que después se suben a YouTube, hay comerciales, y en particular como es la plataforma junto con Netflix en la que más se consume de video, YouTube ahora está sacando sacó una versión paga, ¿sí? sin publicidad, pero realmente la gente está en YouTube. Entonces es importante, y la gente
consume cada vez más contenido audiovisual. Entonces es importante, sería considerable que sus organizaciones, si todavía no cuenten con un canal de YouTube en el cual ustedes puedan ser generadores de su propio contenido, y ese contenido que ustedes van a tener generado en ese canal, informativo, social, lo que fuese, después perfectamente lo pueden distribuir por las otras redes sociales. Bien, y bueno, Twitter como que nunca terminó de despegar, pero nunca termina de desaparecer, ¿sí? Es como la red preferida por los periodistas o los medios de información. Lo utilizan los políticos, los periodistas, algunas marcas, y es un medio de información, ¿sí? Y un medio de atención al cliente muy importante. Junto con Facebook fueron como las primeras redes en surgir, y hoy sigue siendo hay gente que se informa por Twitter, se informa por Facebook, y hay que ver bien cuál es la fuente, pero en Twitter en general hay periodistas que están publicando cosas, entonces es un canal de información bastante importante y también de atención al cliente. Por último, LinkedIn, que surgió de ustedes, es como la red profesional, ¿sí? Es informativa, es un entorno publicitario un poco inspirado en Facebook, más sofisticado, pero en función de cuando nosotros nos registramos los campos que tenemos que llenar, esa segmentación publicitaria puede ser bastante más interesante en términos corporativos, ¿sí? No es barata, ¿sí? No es accesible como los presupuestos que pueden llegar a manejar en Facebook, en LinkedIn, pero es una red que tiene esa capitalización a la hora de poder segmentar publicidad, y se utiliza también como plataforma de headhunting y para buscar trabajo y para postularse. Es una red social que yo diría que también se está revalorizando. Hay que saber bien para qué se va a usar, pero a nivel corporativo se está usando. Obviamente que el tono de la comunicación es mucho más serio, es más corporativo, pero tampoco deja ni de desaparecer ni de despegar, pero sigue estando presente, y también incorporó ahora la posibilidad de generar contenido en vivo, como lo tiene Instagram, como lo tiene Facebook, como lo tiene YouTube, porque parecería que el video es la vedette. Y por último, una reflexión, nadie la mencionó, y esto es bastante incipiente, pero así como cuando surgió Instagram era una gran interrogante, no puedo dejar de mencionar a TikTok, ¿sí? Que es una red social para teens, ¿sí? El público va de 13 a 30 años, puede ser que los más 40, más 50 caigan también después en TikTok, pero a nivel comercial hay muy pocas marcas, sobre todo en Estados Unidos, vinculadas con consumo masivo, haciendo alguna cosa, pero se basa en generar desafíos, en videos graciosos, y es básicamente, está pensado para la entretención. Si bien esos videitos también se pueden distribuir por las otras redes sociales, entonces es como que está todo conectado, pero hay alguna campaña que se ha hecho también acá en Uruguay con TikTok, pero por ahora no se visualiza como una red fundamental. Si usted tiene que desembarcar en redes sociales, quizás en 2 o 3 años sí, pero o si el público es realmente teen, es adolescente, podrían llegar a analizarlo, pero ya les digo que todavía no, si bien en volumen de descarga de la aplicación, como ha crecido muchísimo, a nivel publicitario hay que entender un poco cómo se va a terminar comportando la red y la audiencia en esa red. Bien. Nos quedan 2 temas, ¿sí? Que voy a compartirles. Bien. Les voy a preguntar justamente qué porcentaje de la inversión publicitaria de su empresa es destinada a publicidad digital. Lo voy a compartir. Los resultados. La mayoría, un 25% de 0 a 5%, un 20% de 6 a 10%,
un 13% de 11 a 20, en fin, hay como una curva normal en función a los datos, pero bueno, esto no deja de ser un dato de la realidad, ¿sí? En publicidad. Les cuento un poco, esta es una foto de Estados Unidos, y vamos a llegar a Uruguay, ¿sí? Febrero de 2019. Del total publicitario, el share de digital es el 59%, ¿sí? Casi el 60% es inversión digital. Estamos, en realidad, esto va hasta el 2023, pero si nos paramos en el 2020, estamos al 59%, ¿sí? Casi 60% de la inversión es digital. Vamos a Latinoamérica, pero me quedó mal el título ahí, esto es Latinoamérica, ¿sí? En Latinoamérica es un 30%, si ustedes vamos a ver acá justamente el promedio es un 30%. En Uruguay estamos trabajando en medir esto actualmente, ¿sí? El último dato que tenemos fue del 2018, cuando se hizo el estudio de inversión publicitaria, y era un 21% del total de la torta, eso es en millones de dólares en su momento. Entiendo que este número, no sé si es 30 como en Latinoamérica, pero seguro que creció. Y es un poco la realidad y la tendencia. ¿Tá? Entonces, en términos de números, que bueno, como que hay cierta... En alguna otra presentación yo hablaba de que Uruguay tiene la conectividad de Suiza, pero la inversión publicitaria en Internet, pero la inversión publicitaria de un país de África. Entonces, como hay como una inconsistencia entre la gente consume digital y la inversión no necesariamente va a digital. Pero entendemos que todos tenemos que entender cómo funciona el tsunami, es todo muy dinámico, cómo vamos justamente a ir decodificando. En la publicidad hay dos esquemas, o tres esquemas, yo les voy a presentar dos. Uno es el performance y otro es el branding, ¿sí? Está el tema de hacer publicidad para dar a conocer un producto, para la recordación de marca, o en la otra punta está para la conversión, para la venta, para lo que ustedes definan justamente como objetivo. En el medio está un concepto, el brand performance, ¿sí? Y el brand performance es justamente que tanto el performance como el branding tienen que confluir, tienen que compatibilizar en un elemento en el cual, para que alguien busque y pueda encontrar las cosas, tiene antes que darse a conocer. Y el branding por sí mismo, si realmente no convierte, no sirve de nada. Entonces, la idea es de este mundo en que puedan justamente concluir. Bueno, rápidamente la naturaleza de cada mundo. El branding se vende por sponsoreo o por CPM, que es el costo por 1000 impresiones, ¿sí? El driver es editorial, ¿sí? Está en lo que tiene que ver con la generación de contenidos, y por otro lado el performance son empresas de tecnología que justamente lo que tratan es de perfilar, de trabajar justamente sobre... Y ahí la contratación habitualmente, históricamente era por CPC, ahora también se puede contratar por CPM porque aparecen otros formatos. ¿Por qué unos son más baratos y por qué otros son más caros? En definitiva, la respuesta es porque atrás hay un negocio de generación de contenido, ¿sí? Por eso defiendo de las suscripciones, es necesario que haya que pagar determinados contenidos para cuidar la calidad de los mismos. Y en el otro lado son empresas de tecnología, entonces, pero de vuelta, el brand forman, si bien son de naturaleza distinta, se complementan y se necesitan para sobrevivir. Bien. Después, en la publicidad, esto es también quizás alguno ya lo conozca, pero es importante y hacer alguna referencia. Se habla del esquema del POEM, que son los medios pagos, los medios propios y los medios ganados. Los medios pagos, los que tradicionalmente siempre pagamos, ¿sí? Medios tradicionales o medios digitales, es todo lo que se paga, ¿sí? ¿Para qué? Para generar tráfico y audiencia, conseguir audiencia a los medios propios. ¿Que los medios propios cuáles son? El sitio web, es la aplicación, son los perfiles en redes sociales, es el blog o es la tienda de e-commerce que yo tenga. Esos son los medios que son propios y yo voy a contratar publicidad paga para generar tráfico a mi medio propio. Y después están los medios ganados, ¿sí? Que es el engagement, la interacción, el boca a boca, el word of mouth, el buzz, ¿sí? El ruido que se genera en Internet,
que eso yo no lo puedo controlar. Históricamente la publicidad antes era 1.0, hacía el comercial de tele o la página 3 del diario, y era un mensaje, tenía 100% de control. Esto cambió, ahora yo contrato publicidad, trato de generarle tráfico a mi sitio, ¿sí? Para dar a conocer mis productos y servicios, y después está otra dimensión que son los medios ganados, que pueden andar bien o pueden andar mal. Para mí lo importante es que hablen, ¿sí? que se genere ese buzz. Lo importante es estar ahí y poderlo medirlo y poderlo gestionar, justamente porque si hablan mal es una oportunidad de mejora, y si hablan bien está bueno trabajar en base a esas recomendaciones. Rápidamente, algunos desafíos de la publicidad digital. Los ad blockers son bloqueadores de la publicidad, el tema del HTML5 como nueva tecnología, el content marketing, el marketing de contenidos. Hoy los medios de comunicación están desarrollando branded content y trabajando con los anunciantes generando contenidos relevantes, son muy buenos contando historias, entonces es importante, las marcas necesitan trabajar en base a esos tres ejes de informar, comunicar y vender, y es importante que hay una tendencia a todos los medios desarrollan distintos formatos justamente para ofrecer contenido comercial, contenido relevante, que los usuarios estamos dispuestos, ¿sí? a leer, porque si en realidad la fuente es una marca determinada y está contratando un espacio en un medio de comunicación, es mucho más creíble que aparezca por ahí. Entonces es una tendencia, y según los medios de comunicación, que los conozco, nadie mejor que ellos para contar historias. Después el non-human traffic, ¿sí? Es el tráfico no humano. Todas estas arañitas de Google y de otras herramientas que analizan información y datos generan páginas, cada vez que entra a una página, generan tráfico que no necesariamente es humano, entonces en algunos casos está sobredimensionado el tráfico que pueda llegar a tener un sitio, entonces es importante justamente que el tráfico sea de calidad y que el contenido sea de calidad. Después se habla del brand safety, ¿sí? De que el contenido sea seguro para la marca y que no poder hacer publicidad en lugares donde haya temas que son sensibles o delicados, entonces poder tener cuidado justamente de dónde estoy pautando y cuál es la calidad de ese contenido para que mi marca no esté expuesta. Después el concepto de viewability, que es la definición es que un banner se vea durante un segundo por lo menos un 25% de la pieza. Se está tratando no solamente de que se muestre la publicidad, sino que la gente la vea, se le exige mucho al medio digital. Y por otro, el tema de la data y la privacidad, vinculado justamente con el mal uso de la información o que se está utilizando, y la tendencia de programática, y lo han escuchado, tanto la compra o venta programática, que tiene que ver justamente con incorporar tecnología en el proceso de compra para poder llegar a determinadas audiencias en un contexto determinado. No voy a ahondar en cada uno de estos temas, se los quiero comentar. La publicidad, el mundo publicitario está trabajando a nivel mundial justamente en estos desafíos. Bien, para cumplir con el horario quedan pocos minutos, pero quiero pasar que es un tema que me parece muy importante en términos justamente de negocios, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta, y prometo que esta es la última, ¿sí? Con la coyuntura actual, señale de los siguientes indicadores cuáles son los dos más importantes para su negocio. ¿Sí? Acá me saco el chip digital, me pongo el chip de MBA, de licenciado en gerencia, y justamente uno de los dilemas que tiene la publicidad digital es no haber entendido, o de los desafíos que tiene, no haber entendido a veces al anunciante o a las empresas y tratar de hablar el mismo idioma. ¿Sí? Las empresas se los mide por indicadores de negocio, de gestión, y a veces he escuchado algún comentario por ahí, me dice, Martín, no me sirve de nada tener N seguidores o N followers si no vendo o no facturo, por eso es importante, si en Internet todo se puede medir, qué vamos a medir y eso que estoy midiendo, cómo va a repercutir justamente con mis objetivos de negocio. Esperar un poquito más, ¿sí? Este es un dilema y el desafío es el mundo publicitario, el mundo de la publicidad, ponerse el gorro de la empresa, cambiarse de sombrero y ver cómo decodificar indicadores de negocio en cómo puede ser la contribución digital
cómo pueden justamente vincularse indicadores o métricas de digital con objetivos que se persigan de negocio. Ese es el principal desafío. Si nosotros podemos desde digital dar una solución en términos de negocio, realmente es que estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Bien, voy a compartir. Esto es solamente a modo que ustedes puedan visualizar. Tenemos de todo, ¿sí? Hay un tema de costos, ventas, rentabilidad, periodo promedio de cobro, capital de trabajo, participación de mercado, recordación de marca, satisfacción al cliente. Parecen ser algunos indicadores con la coyuntura actual, ¿sí? Y esto es importante porque las métricas hay que irlas definiendo y después justamente se van monitoreando. Rápidamente de métricas hay como dos variables distintas. Una son los logs, que son registros, que lo que miden son algunas cosas. Cada vez que yo entro en un dispositivo internet, como por ejemplo el típico error 404 de una página que está rota, o la velocidad de conexión, o la velocidad de carga de un sitio. Y por otro lado están las cookies, ¿sí? Que las cookies es un código JavaScript de un lenguaje que se pega en el navegador y que almacena determinada información. Casi todos los programas utilizan cookies justamente para funcionar, y la información que guardan es relevante en términos de usuario, de usabilidad y publicitario. Datos de registro, tráfico del sitio, navegación, tracking publicitario, todo eso se maneja a través de cookies. ¿Cuál es el problema? Que por todo el tema de la privacidad de los datos, y el manejo de los datos, hay como un warning que en algunos años van a tener que utilizar otra métrica, por lo menos en términos publicitarios, porque las cookies van a tender a desaparecer. Por eso es muy importante que ustedes tengan base de datos de sus clientes y que realmente conozcan a sus clientes. En las métricas existen distintas herramientas para medir diferentes variables. Hay herramientas que son gratuitas, otras que son pagas, ¿sí? ¿Qué podemos medir? El tráfico, la audiencia, las campañas publicitarias, la velocidad de conexión, desde dónde me conecto, velocidad del sitio, qué visitó, de qué habla, qué leen, qué compran, cuánto me compran, quién pauta, dónde pauta, qué buscan, y lo que se les ocurra, ¿sí? Hay herramientas que son gratuitas y otras que son pagas, ¿sí? Obviamente están las estadísticas de Facebook, de Instagram, de Twitter, de LinkedIn o de Google, que las fuentes son ellos mismos. Entonces ahí el dilema es, bueno, ¿quién me audita esa información? Pero son gratuitas y están disponibles. Entonces, todo aquel que tenga un sitio web o una landing page debería tener pegado, que es gratuito, el tag, ¿sí? El código de Google Analytics, para medir la información de su tráfico, qué es lo que está pasando, es gratuito. Y empiezan justamente a medir, hacen acciones y ven cómo repercute el SEO, cómo repercute el tráfico, el tiempo de lectura, cuánto se conectan desde móviles, es algo que es gratuito. Hay herramientas que son pagas, que también son interesantes y que quizás a nivel corporativo algunos ya manejen, pero es importante la analítica en digital porque todo se puede medir, todas las acciones que hagan se pueden llegar a medir. Solamente algunos indicadores, ¿sí? No voy a profundizar, seguramente muchos los conozcan. En tráfico puedo analizar las páginas vistas, las sesiones o la tasa de rebote. Tasa de rebote es una variable muy importante en términos de usabilidad, que es el porcentaje de gente que no navegó más allá de la primera página o que no esperó que terminara de cargar el sitio y se va. Entonces, la tasa de rebote es algo que deberían trabajar internamente para mejorar. En redes sociales antes eran fans y seguidores, ahora lo importante es el tiempo de respuesta, la tasa de respuesta. Si alguien hace una consulta en las redes, somos cada vez más ansiosos, queremos que nos respondan rápido, ¿tá? Entonces por eso surge todo el tema del chatbot y la automatización de la mensajería. Y el engagement, si yo genero publicaciones, tengo que lograr, si quiero generar una comunidad, que haya un ida y vuelta. En mobile las descargas, los usuarios únicos, en publicidad o en el CPM, el CTR, que es el costo... el CTR es el click-through rate, el porcentaje de clics que obtuvo una pieza dada determinada cantidad de impresiones, y en e-commerce el lifetime value, el ticket promedio o la frecuencia de compra. Son solamente algunas métricas. El tema es ver cómo estas métricas se interrelacionan con los indicadores de negocio que ustedes en el día a día manejan, ¿tá? Si esto no contribuye a sus objetivos de negocio, no hay acuerdo de partes. Como recién les decía, lo importante es definir los KPIs digitales, solo aquellos que son relevantes para mi negocio y cómo estos se alinean con los KPIs del negocio.
Y por último, en relación al e-commerce, ¿sí? Vamos a reflexionar como una tendencia ahora a utilizar la coyuntura para el e-commerce. El primer dilema, la primera pregunta es si yo me creo mi propia tienda o me subo a un marketplace. O sea, si yo me creo mi propio carrito de compra en mi sitio o si yo me subo a un marketplace, es un primer dilema. Pueden ser que tengan su sitio, su e-commerce propio y que también estén en un marketplace. ¿Sí? Hay diferencias, ¿sí? Es más costoso y hay como una curva de aprendizaje que hay que generarla con el e-commerce propio. Sin embargo, los costos variables, una vez que está operativo, son más bajos, pero tengo el costo de la plataforma, los costos fijos, tengo que hacer publicidad para generar tráfico, infraestructura, tecnología. Por otra parte, yo me puedo subir a un marketplace, como podría ser, no sé, WOW, Mercado Libre, que se les ocurra, les da la plataforma, menores costos fijos, tienen tráfico, hay un know-how, pero hay una dependencia, ahí está la competencia, hay mayores costos variables, en fin, es un dilema. Hay empresas que hoy venden por e-commerce que tienen los dos, tienen propio y también están en marketplace, y en definitiva también desarrollan distintos canales para distribuir su oferta promocional. Sobre el e-commerce hay como 3 dimensiones, y acá volvemos al embudo. Hoy no hablamos en publicidad del embudo, que es primero darte a conocer. Entonces, al igual que generar tráfico a un sitio, si yo tuviera un e-commerce tengo que generar que cuando la gente busca celulares o determinado producto, ya sea por posicionamiento orgánico o pago, pueda tratar de llegar al sitio. Después que llega al sitio, al e-commerce, importante es que la gente realmente pueda navegar y que realmente pueda hacer clic en un producto o servicio que le interese. Eso está vinculado con el mix de productos que voy a ofrecer en el e-commerce, tener el suficiente volumen de SKUs, de unidades, para que sea realmente atractivo tener un e-commerce, y qué cariño le pongo a la ficha de los productos, cuántas fotos tengo, la descripción que tengo, si tengo reviews. Cuando más información tenga es más importante. Y los impulsores de compra, que es lo que va a terminar después definir si compro o no compro, que tiene que ver con los reviews, que tiene que ver con el precio. Entonces se trabaja en el e-commerce a estas dimensiones, a estas 3 dimensiones justamente, tanto de SEO, SEM, como trabajando sobre la calidad de las fotos, sobre la calidad de las descripciones, sobre el volumen de productos adecuado para el público que voy a dirigirme. Y por último, trabajar sobre la conversión, que tiene que ver con los reviews, con el precio, con dar un valor, un servicio agregado. Si quieren arrancar de cero, tienen que pensar cuál va a ser la plataforma que van a utilizar, si ya sea desarrollar una propia o subirse. Sepan, abajo, hoy Facebook, WhatsApp y Google están también tratando de meterse en este negocio, tratando de brindar alguna solución de e-commerce. Esto surgió ayer, vinculado a que para Estados Unidos, en el día de ayer, Bill Ready, ¿sí? Está ready el vender productos, listas de productos en Estados Unidos en Google. Y habló que acá a fin de año, o sea, no hay que pagar para mostrar, así como a veces ustedes buscan algo en Google y aparece sin publicidad más información, que son las extensiones, motores de búsqueda. En Google también entienden justamente que por cierta retracción económica es importante poder desarrollar también alguna plataforma para que sean más visibles los productos a la hora de que la gente busca. Después, la política de stock o inventario, ¿sí? El alta de productos, si van a tener stock en línea o no, si lo van a vender en pesos o en dólares, porque si hay que ver si la pasarela que utilizan soporta las 2 monedas, qué va a pasar con el stock de seguridad, si son productos que tienen un único stock, son productos únicos o no. Los medios de pago, si van a hacer una integración con cada uno de los sellos, o van a utilizar alguna pasarela de pago, botón de pago, o van a hacer redes de cobranza, si tiene sentido sacar el pago a un canal también offline. Son todas dilemas a la hora de pensar en términos de negocio en el e-commerce. En medios de envío sin cargo, envío propio, envío rápido, ¿sí? Si voy a cobrar el envío rápido para que llegue en 24 horas.
qué empresa logística voy a utilizar y si voy a definir algún punto, en el caso que haya algún retail, de pick-up para levantar la mercadería. Ese local debería tener como un know-how y estar preparado justamente para gestionar el pick-up. Bueno, voy a terminar y voy a dejar, cumplir con la promesa de 1 hora y media y me gustaría dejar algún espacio para las preguntas. 7 conclusiones finales. En primer lugar, mobile first, ¿sí? Piensen, el móvil es el dispositivo que vamos a seguir utilizando y bueno, es un teléfono inteligente, es el computador. Que la web es un canal de información y posicionamiento de los buscadores, ¿sí? Si voy a la fuente y voy a poder ir al perfil de la red social, me puedo fijar en el correo cuál es el dominio y puedo llegar a entrar, pero la web es un canal de información muy importante a nivel corporativo, o las distintas marcas que manejen. Si el contenido es el rey, el video es la reina, ¿sí? Realmente la generación de contenidos audiovisuales está creciendo cada vez más y exigen, porque antes era un contenido sin foto no es atractivo, ahora un contenido si no tiene video, entonces como cada vez estamos más exigentes a la hora que nos conectamos, y lo importante del contenido es generar contenido para los distintos públicos objetivos, distintos clientes que tengan. No necesariamente tiene que ser el mismo contenido y tiene que ser el mismo canal por el cual se distribuya. Las redes sociales como canales para distribuir los contenidos, para interactuar con el público y también de atención al cliente, más allá de la red en sí. Después, identificar los KPIs de negocio y cómo se traducen en digital. Acá es importante que ustedes le digan a su agencia, en realidad en el brief, qué es lo que están buscando y llegar a un punto realmente que puedan medir el aceite por aquellas variables que al negocio le duelen, pero también ver si eso hay una traducción desde digital y es importante que se puedan hablar el mismo idioma. Mi sugerencia, en el caso de e-commerce, que lleva tiempo y lleva tiempo de inversión, dinero, comiencen por el e-commerce, por un marketplace, ¿sí? Se pueden subir desde en Facebook, en Mercado Libre, en Wow, en el que definan, si es para afuera, porque van a aprender justamente a interactuar, a poder armar, ver el tipo de interacciones que se generan, hasta después sí, en función del volumen que quieren darle a este negocio, desarrollar su canal propio, así no pierden tiempo y ganan experiencia. Y por último, el buzz o el word of mouth, ¿sí? Ladran Sancho, señal que cabalgamos, esto haciendo referencia a los medios ganados, ¿sí? En Internet estamos todos, en Internet la gente comenta, habla bien o habla mal, lo importante es como empresas estar en esa conversación, en ese ruido y tratar de gestionarlo, ¿sí? Sé que fue un tsunami manejando muchos conceptos, pero bueno, me parecía que si no profundizaba por lo menos un poco en cada uno de ellos, es que como que no... Y fíjense que todo tiene conexión. Así que les dejo, no sé si tienen preguntas o hicieron preguntas, ahora me fijo. Bueno, mientras hacen algunos, si quieren hacer alguna pregunta, los invito que pueden levantar la mano y pueden, yo les habilito el micrófono para hacerla, la pueden escribir. Lo que yo les voy a comentar ahora es que, bueno, desde Keiretsu tenemos, en cuanto a la metodología, vinculado a esto, tenemos la consultoría digital, que es tratar de sacar una selfie a la organización y ver cómo están en términos de negocio y comparativos en función a la industria de la competencia. Podemos hacer un acompañamiento digital también en este sentido, en el proceso de transformación digital. También podemos hacer capacitación presencial o remota, como esto en distintas modalidades, más un taller interactivo o este formato más webinar. Y también en el área de desarrollo, a pedido también de los propios clientes, empezamos a desarrollar actividades de agencia en cuanto a ayudarlo con la generación de los contenidos, con el contenido audiovisual, en fin,
así que quedamos un poco a disposición. Sami, no sé si hay alguna pregunta o que hayas visto durante la sesión. Bueno, no hay preguntas. Me quedo preocupado, no sé si fui muy claro o si nadie entendió nada, pero bueno, le vamos a estar mandando después un formulario de evaluación del webinar, y bueno, les agradecemos su tiempo y quedamos en contacto. Saludos.